Bienvenidos a la universidad y con gusto estamos en el libro Conociendo la voz de Dios y es muy importante escuchar la voz de Dios y saber cuándo nos habla y lo que tenemos que hacer cuando Él nos habla. Estamos en el capítulo número 2. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá. Vamos a los objetivos que son 6 en este capítulo: escribir los versículos llave de memoria, definir la palabra prerequisito, listar los prerequisitos para conocer la voz de Dios, explicar lo que significa nacer de nuevo, reconocer la importancia del Espíritu Santo para conocer la voz de Dios, demostrar comprensión de madurez espiritual y transformación. Qué hermoso es escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios nos habla tenemos que acceder. Yo recuerdo en una ocasión que teníamos un seminario y llegaba un joven que era de Puebla, pero estaba en la Ciudad de México estudiando. Y cuando, pues, en muchos casos, estudiantes a veces no tienen lo suficiente para pagar todos sus gastos, y él quería venir al seminario, y él dijo: no tengo dinero, no sé cómo irme ni cómo regresar. De alguna manera tomó un dinero que estaba... tomó un dinero prestado y él se vino al seminario. Y recuerdo que cuando lo vi me dio mucho gusto, mi esposo y yo lo abrazamos y estaba platicando con él, y él nunca me pidió dinero en lo absoluto, sino que yo fui, de repente el Señor dice: págale su pasaje. Yo no sabía nada de que él no tenía dinero. Yo suponía que porque él había llegado al seminario, pues él estaba bien. Pero Dios me dijo: págale el dinero de su pasaje. Y fue a mi esposo y le dije: ¿sabes qué? El Espíritu Santo me dijo que le pagara el pasaje a este joven. Y este joven era hijo de algunos de líderes de la congregación. Y mi esposo dijo: qué curioso. ¿Sabías que Dios me habló exactamente lo mismo que te dijo a ti? Y me dijo: págale el pasaje. Entonces agregamos lo que Dios me dijo a mí, lo que Dios le dijo a él, lo juntamos, mi esposo me dio el dinero y le pagamos su pasaje. Y ese joven nos platicó entonces que él se había venido por fe y que él le dijo: Señor, yo tengo fe que Dios va a proveer y que me va a ayudar a pagar el dinero de este pasaje y el dinero que de regreso. Y dijo: gloria a Dios. Y casi lloraba con lágrimas porque estaba viendo que él hizo un paso de fe y Dios le apoyó. Vamos a ver, el versículo llave de memoria es Romanos 12 del 1 al 2. Romanos 12 del 1 al 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo de que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Una de las cosas que Dios nos habla es que cuando llegamos a Jesucristo, acuérdense, venimos del mundial, venimos de la oscuridad, venimos de un mundo de maldad y no estamos acostumbrados a malos hábitos en el mundo. Y que por eso es necesario que nuestra mente sea transformada para que pensemos como Dios. ¿Y cómo es nuestra mente transformada? Escuchando y leyendo y meditando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me limpia, me cambia, me transforma. Y la palabra de Dios me da la mente de Cristo Jesús. Y cada creyente que viene a Cristo, si no, su vida no ha sido transformada, si no hay un cambio de malos hábitos a buenos hábitos, no hay salvación en esa persona, porque solamente fue una impresión o esa persona nunca fue educada y murió otra vez y volvió a morirse espiritualmente, porque a la gente que tú ganes tienes que discipularla. Escúchame bien, por el Espíritu Santo. Tenemos una responsabilidad, que la gente que ganemos la discipulemos y la enseñemos a ser como Cristo. Y eso es un cambio de ser. Y ese cambio lo hace el Señor en nosotros a través de su palabra. Ahora vamos aquí. Se habló de la palabra prerequisito. Quiere decir que antes de que yo pueda hacer lo que pretendo, tengo que cumplir con una serie de lineamientos. Por ejemplo, en la introducción ustedes tienen un prerequisito, es algo que ustedes deben de hacer antes de que usted pueda hacer algo más.
O sea, para entrar a la clase fulana, a la clase de ciencias, antes quizá tenga que tomar una clase de biología, por decir, un prerequisito para entrar a esa clase. Un prerequisito también, oye, para tener un título universitario, primero antes de entrar a la universidad, tengo que tener la preparatoria. Entonces no puedo tener licenciatura sin haber cumplido con los prerequisitos, o tengo que tomar 120 horas de créditos para poder llegar a donde yo voy y aprobarlos, a pasarlos. Entonces, su meta en este curso es venir y conocer la voz de Dios, aprender a conocer la voz de Dios. Vamos a San Juan 7:17. San Juan 7:17 dice, si alguien quiere hacer su voluntad, conocerá mi doctrina proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Este es Juan, uno de los apóstoles de Jesucristo, de los 12 de Cristo, y dice, ustedes cuando me escuchen hablar van a saber si soy de Dios o no soy de Dios. Pero para eso tengo que leer la palabra de Dios, para poder decir que una profecía que se habló fue cierta o no, fue de Dios o no, tengo que conocer la palabra, porque la palabra nos juzga. La palabra de Dios es indispensable. Por eso les pedimos que estudien la palabra, para que se presenten correctamente y sepan qué hacer. Los versículos llaves de este capítulo, Romanos 12 del 1 al 2, listan algunas cosas que son la voluntad de Dios para que nosotros la hagamos. Si usted cumple estos prerequisitos, entonces usted vendrá a conocer la voz de Dios y su voluntad para su vida. Ahí donde estábamos, así es que hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Quiere decir, esta carne tiene que morir y si tengo que decidir entre la carne y el espíritu, voy a decidir lo que me diga el espíritu y no la carne. Este cuerpo debe ser santo y agradable a Dios. Quiere decir, cuidado con lo que hago con este cuerpo. Este cuerpo debe ser un culto racional. Señor, la disciplina que yo tengo para obedecerte es un culto para ti, te lo ofrezco. Y dice, no se conformen a este mundo. A veces queremos ir con los estilos del mundo, para que la gente no nos critique, peinarnos como se peina el mundo o vestirnos como se viste el mundo. Pero yo tengo que vestirme para agradar a Dios y a mi esposo, en mi caso. Dice, más bien transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir, esta mente tiene que aprender versículos, tiene que memorizar la palabra, tiene que pensar en la palabra, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Yo pienso que desde mi niñez Dios hablaba a mi vida, el Espíritu Santo hablaba a mi vida. Y yo sé que Él me ha salvado la vida muchas veces. Bendito Espíritu Santo, porque me ha hablado. Tú dices, salvar la vida, sí. Hace 20 años explotó una bomba muy grande en un edificio de Oklahoma. Era un edificio federal del gobierno. Y yo me acuerdo, el día de la explosión estábamos en Yukon, Oklahoma. Íbamos a ir a la ciudad de Oklahoma, ese edificio. Mi papá había fallecido y mi mamá tenía una cita y la íbamos a llevar. Y yo iba y mi esposo, Debbie, nuestra hija menor, y mi mamá y yo. Y ese día, y mi esposo quiere que yo dé este testimonio porque muchas veces no le damos la alabanza a Dios que debemos de darle. Este es un testimonio. Íbamos y mi esposo es de las personas súper puntuales. Cuando vamos a salir de viaje, a veces estamos 3, 4 horas antes de que vaya a salir el avión, porque a él le gusta estar puntual. No importa que tenga que esperar, pero a él le gusta la puntualidad, es un hombre de puntualidad. Y ese día él estaba ya con en el carro, enojado, disgustado porque no nos subíamos. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo no voy, todavía no nos vamos a ir. Y yo en ese momento no sabía que era el Espíritu Santo, pero tenía una convicción tremenda que me decía, no vayas hasta que hables por teléfono, no vayas a la cita. La cita ahí era a las 9 de la mañana, pero Dios me dijo, no vayas hasta que no llames a las 9 de la mañana y preguntes bien todo lo correspondiente a la cita. Mi esposo, usualmente obedezco a mi esposo, pero ese día era, oye, es que no,
es que no puedo ir, mira, déjame esperarme hasta las 9 y vamos a llamar y luego nos vamos. Y mi esposo dice, ¿por qué te tienes que esperar a las 9? Si tu cita es a las 9, debes de estar allá en el edificio a las 9. Y mi mamá, mi hija y yo, y estaba ahí y le dije, mamá, no nos vamos a ir hasta que no hable a las 9. Pero era una convicción de que no vamos a ir, no vamos a estar ahí, vamos a esperarnos. A las 9, cuando marco el teléfono del lugar, la oficina donde íbamos, contesta una señorita y después se corta la comunicación. A las 9 en punto explotó la bomba, en donde murieron cientos y cientos de personas, de jóvenes, de niños. En ese lugar había un lugar donde se cuidaban a los bebés. Eso fue un dolor muy grande para Oklahoma, un dolor muy grande para las familias que perdieron seres queridos. Y también recuerdo que hubo un pastor de las Asambleas de Dios que había ido a ese lugar y perdió la vida. Y nosotros nos quedamos perplejos porque la persona que contestó el teléfono, su vida fue salvada por esa llamada. Y cuando Dios te habla, tienes que obedecer. A veces no estás seguro, pero si Dios te habla, era una cosa como que yo sentía, no debes de ir ahí, no debes de ir ahí, no vayas, llama, espera hasta las 9 y después vas a saber lo que tienes que hacer. Y mi esposo dice, la vida de tu mamá, de nuestra hija menor, la tuya y la mía, fueron salvadas por Dios, por obedecer la voz de Dios. Nosotros debemos de obedecer la voz de Dios. Debemos de saber experimentar el nuevo nacimiento, es lo máximo. Dice Romanos 12:1. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nosotros, como aprendimos en el capítulo anterior, el pecado nos separa de Dios. No importa quién seas y cómo te llamas, el pecado nos separa de Dios y nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios, decirle a Jesucristo que nos limpie, nos lave de nuestro pecado y creerle y ya no volver al pecado, sino vivir una vida separada para Dios. Y cuando yo le pido perdón, entonces Cristo me reconcilia con Dios. Veamos, reconocer que usted es un pecador es lo primero para recibir a Jesucristo. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El número 2, reconocer que la multa del pecado es la muerte. O sea, si tú pecas, tiene consecuencias letales. Vas a morir en tus pecados y espiritualmente también morirás, porque todo aquel que no está con Dios está con el enemigo. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que el que hace pecado, hay gente que dice, Diosito me va a salvar. Pero si tú pecas, estás separado de Dios y Dios es justo. Lee el Salmo número 1 y te va a revelar que si tú eres malo vas a ser separado de los buenos. No hay vuelta de hoja. Pecado es pecado y te aparta de Dios. Número 3, ¿qué le decimos a la gente? Primero, que reconozca que es pecador. Segundo, primero, reconocer que usted es un pecador. Reconocer que la multa del pecado es la muerte. 3, confiese sus pecados, pida perdón, crea que Jesucristo murió para usted. Quiere decir, Cristo pagó el precio para que yo fuera rescatado del pecado. Así es que eso es algo fundamental. Segunda de Corintios 5:17. Cuando yo me arrepiento, inicio mi nueva vida en Cristo. No lo es todo. Tengo que seguir aprendiendo de la palabra. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así es que ahora el Espíritu Santo ha adoptado a nuestro espíritu. Nosotros debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Si tú vas a ser un portador de la palabra, tienes que tener al Espíritu Santo. Bueno, algunos dicen, ya lo recibí cuando recibí a Cristo. Sí, lo recibiste dentro. Pero después viene la manifestación, como cuando Jesucristo, Él nació con el Espíritu Santo, pero Él se bautizó. Y dice que cuando salió del agua, los cielos se abrieron y el Señor dijo,
dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y una paloma, que era la representación del Espíritu Santo, vino sobre él. El Espíritu Santo debe de venir sobre nosotros. Nosotros nos debemos de bautizar en aguas por sumersión, como Cristo lo hizo. Bueno, la morada del Espíritu Santo. San Juan 16, 13, 14. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y los hará saber. Qué maravilloso es esto, que Dios nos va a hablar, nos va a hacer saber las cosas que nosotros necesitamos hacer. Y nosotros tenemos que caminar en una madurez espiritual. Ya no somos bebés recién nacidos en pañales. Ahora ya comemos comida sólida de la palabra. Ya sabemos más porque hemos estado más en la palabra y estudiando y practicando y obedeciendo. Y mira lo que dice Romanos 12:2. Lo que es la madurez espiritual. Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que Dios quiere? Bueno, que mira, estas personas son cristianos y se comportan mal, yo también. No, claro que no. Tú eres un cristiano maduro. Tú ahora deja que, si ellos no sirven a Dios y dan buen testimonio, tú sírvele. Tú da un buen testimonio. Tú no te vendas por un caldo de lentejas. Tú recibe al Señor, síguelo y manifiesta los frutos del Espíritu Santo en tu vida y en tu corazón. Va a venir una transformación a tu vida. Debe de haber un cambio en una persona que sigue a Jesucristo. Porque dice Gálatas 5:17. Gálatas 5:17, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, siempre hay una lucha, ¿lo hago o no lo hago? ¿Sí o no? ¿Lo de Dios, lo del diablo? ¿Sabes? Y tú tienes que decir, oye, no voy a estar con un pie con Dios y otro con el diablo. Yo voy a servir a Dios hasta que Él venga y no me voy a refrenar de creer en Jesucristo y en la palabra de Dios y de traer a gente que está en la oscuridad al reino de Dios. Bueno, vamos a experimentar la voluntad de Dios. Veamos, hay un cuadro en la página 23 que dice experimentando la voluntad de Dios y está basado en Romanos 12:1-2. Dice, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios. Usted vino a Dios a través de su misericordia, que Él extendió por medio del sacrificio de Jesús por sus pecados. Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es vuestro culto racional. Madurez espiritual capacitada por la operación del Espíritu Santo en su vida. ¿Qué tan importante es que el nuevo vaya a un encuentro? Retiro. ¿Qué tan importante es que el nuevo, la nueva persona o aquella que está siendo restaurada vuelva a un encuentro retiro? Dice la palabra, no os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Transformación por la palabra, renovación de la mente. Eso es lo que Cristo ganó en la cruz por nosotros, el poder transformar nuestra mente a la mente de Cristo Jesús. Agradecemos mucho su atención al capítulo número 2. Muchas gracias. Tomó un dinero que estaba, tomó un dinero prestado y él se vino al seminario. Y recuerdo que cuando lo vi me dio mucho gusto, mi esposo y yo lo abrazamos y estaba platicando con él y él nunca me pidió dinero en lo absoluto, sino que yo fui, de repente el Señor dice, págale su pasaje. Yo no sabía nada de que él no tenía dinero. Yo suponía que porque él había llegado al seminario, pues él estaba bien. Pero Dios me dijo, págale el dinero de su pasaje. Y fue a mi esposo y le dije, ¿sabes qué? El Espíritu Santo me dijo que le pagara el pasaje a este joven. Y este joven era hijo de algunos. Bienvenidos a la universidad.
y con gusto estamos en el libro Conociendo la voz de Dios, y es muy importante escuchar la voz de Dios y saber cuándo nos habla y lo que tenemos que hacer cuando Él nos habla. Estamos en el capítulo número 2. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá. Vamos a los objetivos, que son 6 en este capítulo: escribir los versículos llave de memoria, definir la palabra prerequisito, listar los prerequisitos para conocer la voz de líderes de la congregación. Y mi esposo dijo, qué curioso, ¿sabías que Dios me habló exactamente lo mismo que te dijo a ti? Y me dijo, págale el pasaje. Entonces agregamos lo que Dios me dijo a mí, lo que Dios le dijo a él, lo juntamos, mi esposo me dio el dinero y le pagamos su pasaje. Y ese joven nos platicó entonces que él se había venido por fe y que él le dijo, Señor, yo tengo fe que Dios va a proveer y que me va a ayudar a pagar el dinero de este pasaje y el dinero que de regreso. Y dijo, gloria a Dios, y casi lloraba con lágrimas porque estaba viendo que él hizo un paso de fe y Dios le apoyó. Vamos a ver, el versículo llave de memoria es Romanos 12 del 1 al 2. Romanos 12 del 1 al 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo de que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Una de las cosas que Dios nos habla es que cuando llegamos a Jesucristo, acuérdense, venimos del mundial, venimos de la oscuridad, venimos de un mundo de Dios, explicar lo que significa nacer de nuevo, reconocer la importancia del Espíritu Santo para conocer la voz de Dios, demostrar comprensión de madurez espiritual y transformación. Qué hermoso es escuchar la voz de Dios, y cuando Dios nos habla tenemos que acceder. Yo recuerdo en una ocasión que teníamos un seminario y llegaba un joven que era de Puebla, pero estaba en la Ciudad de México estudiando. Y cuando, pues, en muchos casos, estudiantes a veces no tienen lo suficiente para pagar todos sus gastos, y él quería venir al seminario, y él dijo, no tengo dinero, no sé cómo irme ni cómo regresar. De alguna manera